¿Quieres saber por qué el coche del mecánico recorre 300.000 millas, mientras que el tuyo apenas alcanza las 150.000? Porque a las 100.000 millas hacemos cosas en silencio que nunca verás en la factura de la reparación. Más del 70% de las averías graves se producen después de superar este límite. Te revelaré lo que todos los mecánicos hacen a las 100.000 millas, pero nunca te dirán. Y al final, un truco extra que los mecánicos utilizan para sobrevivir a todos los demás. Allá vamos. Secreto número 13. Cambiar el filtro de aire de la cabina. Sé que a los 100.000 km no deberíamos hablar del filtro de aire. Pero si eso es cierto, ¿por qué tantos coches a los 100.000 km huelen como un armario en un gimnasio? Cuando enciende el aire acondicionado, ese pequeño filtro de la cabina es el pulmón de su coche. Y la mayoría de los conductores se olvidan de que existe hasta que aparece el olor. El manual dice, cámbielo cada 10.000 a 15.000 millas. Yo le digo a la gente que lo haga cada vez que cambien el aceite, cada 3.000 millas. ¿Por qué? Porque no solo mantiene el aire limpio para su nariz, sino que también protege el motor del ventilador, el evaporador e incluso todo el sistema de aire acondicionado. He visto filtros tan obstruidos que parecían un nido de ratones. Cuando esto ocurre, el ventilador trabaja más de lo debido, se sobrecalienta, y de repente, te gastas cientos de dólares que podrías haberte ahorrado con un filtro de $10. Si lo has cambiado sistemáticamente cada vez que has cambiado el aceite, tienes 100.000 km ganados. Pero si no es así, es hora de revisarlo. Sáquelo y ilumínelo. Si no ve la luz del día, ya está obstaculizando el flujo de aire. No sea tacaño. Ponga uno nuevo, porque lo siguiente que mirarán los mecánicos cuando el coche alcance los 100.000 km le costará mucho más si lo omite. Secreto número 12. Comprueba la batería y el sistema de carga. Las baterías no mueren de la noche a la mañana. Mucho antes de dejar de funcionar, son débiles, lentas y poco fiables. Y la mayoría de los conductores no se dan cuenta hasta que se quedan tirados en un aparcamiento. Después de 100.000 km, la batería bajo el capó está al final de su vida útil o ya ha sido sustituida una vez. No solo me fijo en su antigüedad, sino que también la compruebo. Comparo la corriente en un arranque en frío con el valor indicado en la etiqueta de la batería. Si el valor nominal es 600 y solo alcanza 400, es hora de cambiarla. Si es posible, también quito las tapas y compruebo que el nivel de electrolito no sea bajo. La mayoría de la gente ni siquiera lo sabe. Las baterías pueden secarse y se puede formar óxido en los bornes. Esa costra verde reduce la potencia de carga. Límpiela con bicarbonato sódico y agua. Aplique un poco de lubricante dieléctrico y la corriente seguirá fluyendo. Pero el verdadero asesino es el alternador. He visto a gente que ha puesto 3 baterías nuevas en el coche y seguía preguntándose por qué no funcionaba. Compruebe siempre el sistema de carga. Con el motor en marcha, debería tener entre 13,5 y 14,5 voltios. Si el valor es inferior, el alternador está agotando la batería. Hágalo a los 100.000 km y nunca tendrá que esperar a que le ayuden a arrancar. Si se lo salta, se arriesga. Y créame, el siguiente secreto que le voy a revelar hará que una batería descargada parezca una bagatela en comparación con lo que le costará si lo ignora. Secreto número 11. Revise y cambie las bujías y bobinas de encendido. Se sorprendería de la cantidad de coches que veo llegar al taller con fallos de encendido que tiemblan como una lavadora. En 9 de cada 10 casos, son las bujías. A los mecánicos les encanta este trabajo porque es dinero fácil, el trabajo más el recargo por las bujías. Por eso no te dicen que es algo que puedes hacer tú mismo. Pero en sus propios coches las cambian a tiempo, créeme. La mayoría de los motores modernos utilizan bujías de platino o aridio. Según el manual, duran 120.000 km. Yo no las uso tanto. Las cambio cada 100.000 km. A medida que las bujías se desgastan, la distancia aumenta y las bobinas tienen que trabajar más para encender. Esto quema las bobinas, que cuestan mucho más que un juego de bujías. Y en los coches más antiguos, que utilizan bujías de cobre, estas se estropean a los 30.000 km, a veces incluso antes.
Si las ignora, simplemente estará vertiendo combustible sin refinar en el tubo de escape. Hágalo cada 100,000 km y su motor seguirá encendiendo limpiamente. Si no lo hace, acabará cojeando hasta el taller con la luz del motor parpadeando. ¿Y luego qué? Digamos que, cuando eso ocurra, se quedará tirado en la cuneta sin previo aviso. Secreto número 10. Compruebe los soportes del motor y la transmisión. ¿Alguna vez ha notado que su coche vibra mucho cuando se detiene en un semáforo? Es como sentarse en un sillón de masaje. Eso es desgaste. Los soportes del motor o la transmisión. A los 100,000 km, los soportes de goma están gastados. El calor, las fugas de aceite y el par motor constante los desgastan literalmente. La mayoría de los mecánicos no lo mencionan a menos que usted se queje, porque los soportes son laboriosos y saben que a los clientes no les gusta su precio, pero lo revisan cuidadosamente en sus propios coches. Un soporte defectuoso empeora cada cambio de marcha, fuerza la transmisión e incluso puede romper los componentes del escape si el motor vibra demasiado. Cuando reviso los soportes, los levanto suavemente con una barra. Si el motor se levanta como masa de pan, los soportes están dañados. En los soportes hidráulicos, busco fugas. Los soportes de la caja de cambios también se pasan por alto. Pero si se rompen, sentirás cada golpe y oirás ruidos al pisar el acelerador. Si ignoras los soportes defectuosos, todo el coche se desmoronará. Arréglalos y la conducción será más firme, suave y segura. Y si estos secretos mecánicos ocultos le ayudan, no olvide hacer clic en el botón me gusta. Comparta este artículo con sus amigos que tengan un coche que chirría y suscríbase para no perderse el resto de la lista. Si cree que los soportes chirriantes son malos, espere a ver los siguientes. No solo chirrían, sino que, si no los repara, destruirán su motor por dentro. Secreto número 9, válvula PCV y componentes de emisiones. La válvula PCV es la pieza pequeña más ignorada bajo el capó. La mitad de los conductores con los que hablo ni siquiera saben que existe. Y aquí está el problema. Incluso algunos mecánicos la dejan estar hasta que causa problemas. No la mencionan a menos que esté atascada o rota, porque para ellos solo supone un pequeño ingreso. No es algo que se solucione después de 100,000 km. No, debería revisarse aproximadamente cada 20,000 km, o al menos una vez cada 2 cambios de aceite, lo que ocurra primero. Yo suelo cambiarla entre los 30,000 y los 50,000 km. ¿Por qué? Porque cuando la válvula se obstruye, se crea presión dentro del cárter que empuja el aceite a lugares donde no debe estar. Al sistema de admisión, a las juntas, incluso a las bujías. He visto motores que empezaban a consumir aceite, a quemarlo y a no pasar las pruebas de emisiones, y todo por una válvula de $10. Cuando la cambio, siempre sacudo la vieja. Si suena libremente, todavía funciona. Si está atascada o pegada con lodo, ha caducado. Lo mismo ocurre con las mangueras. Las mangueras blandas, agrietadas o colapsadas destruirán todo el sistema. Si lo descuidas, tendrás que hacer reparaciones más importantes en el motor. Ve un paso por delante y tu motor respirará con facilidad. Sin embargo, el siguiente punto de mi lista no tiene que ver con la respiración. Sino con mantener el motor en funcionamiento cuando el calor se vuelve mortal. Secreto número 8, revisión general del sistema de refrigeración. Los motores no se desgastan por sí solos. La mayoría muere por el calor. He visto buenos motores que se han sobrecalentado porque sus propietarios pensaban que el líquido refrigerante duraría para siempre. Si no has revisado el sistema de refrigeración después de 100,000 millas, estás viviendo con tiempo prestado. No me refiero solo a rellenar el depósito. Me refiero a una revisión completa del sistema. Eso significa cambiar el líquido refrigerante viejo, porque después de años pierde sus propiedades anticorrosivas y empieza a corroer las piezas de aluminio. Los radiadores se pudren por dentro, los calentadores se obstruyen y las bombas de agua fallan prematuramente. Todos los fabricantes, desde Toyota hasta GM, dicen que el líquido refrigerante tiene una vida útil y no es eterno. Así es como lo hago yo, paso a paso. Aparca en una superficie plana. Deja que el motor se enfríe por completo.
No abras la tapa hasta que se haya enfriado. Busque manchas secas o fugas. Compruebe la tapa del radiador con un comprobador de presión. Si no cumple con las especificaciones, sustitúyala. Abra la válvula de drenaje o retire la manguera inferior. Recoja el líquido refrigerante usado. Abra las válvulas de drenaje del bloque, si su motor las tiene. Saldrá más suciedad. Llene con agua destilada. Arranque el motor con la calefacción encendida. Deje que se enfríe. Drene y repita hasta que el agua salga limpia. Reemplace el termostato y las juntas con la resistencia térmica adecuada. Apriete la tapa según las especificaciones del manual. Presione cada manguera, si está blanda, agrietada o abombada, sustitúyala. Sustituya las abrazaderas débiles. Rellene con líquido refrigerante según las especificaciones del fabricante original en una proporción de 50/50 con agua destilada o al vacío para evitar la entrada de aire. Purgue el sistema. Abra la válvula de purga, si está disponible. Encienda la calefacción al máximo. Rellene cuando baje el nivel. Compruebe la presión. Pruebe todo el sistema según las especificaciones. Compruebe que no haya fugas. Compruebe que los ventiladores se encienden. Realice una prueba en carretera. Deje que se enfríe. Al día siguiente, compruebe de nuevo el nivel. Pero, ¿qué es lo siguiente en mi lista? No está oculto en el compartimento del motor, está debajo de él. Y cuando se desgasta, tienes la sensación de que tu coche se está desmoronando. Secreto número 7, Silenblocks y brazos de suspensión. Si sientes que tu coche está flojo, torpe o derrapa cuando pasas por un bache, es probable que los Silenblocks estén desgastados. Después de 100,000 millas, los Silenblocks de goma están secos, agrietados o completamente desinflados. La mayoría de la gente los ignora porque el coche sigue funcionando, pero no se dan cuenta de que la suspensión se está desmoronando. Las fundas mantienen los brazos de la dirección firmes, evitan el desgaste del metal contra el metal y mantienen una geometría estable. Cuando fallan, los neumáticos se desgastan de forma desigual, la dirección es imprecisa y la conducción parece 30 años más antigua. Reviso cada brazo de dirección, casquillo, estabilizador, barra de conexión y brazo de arrastre. Si veo grietas, piezas faltantes o fugas de lubricante de los casquillos llenos, es hora de cambiarlos. Y si el brazo en sí está doblado u oxidado, cambio toda la unidad. La reparación de los casquillos garantiza que el coche se comporte como nuevo. Si los ignora, dejará que su suspensión traquetee hasta el final de sus días. Sin embargo, la siguiente comprobación requiere detenerse, y si la omite, puede ser una cuestión de vida o muerte. Secreto número 6, líquido de frenos, purgado y comprobación de las pinzas de freno. El líquido de frenos es una de esas cosas en las que nadie piensa. A menos que el pedal se ablande o la pinza de freno se atasque, siempre recomiendo purgarlo cada 2 años o cada 30,000 km. No hay excusas, pero seamos realistas. La mayoría de la gente nunca sigue esta regla. Quizás hayas comprado un coche de segunda mano y no tengas ningún registro de mantenimiento. Quizás simplemente nunca se te haya ocurrido. Sea como sea, después de 100,000 km es necesario cambiarlo. Cuando cambio el líquido de frenos, utilizo un purgador a presión para expulsar el agua vieja impregnada de líquido. El agua dentro del sistema corroe las pinzas, los cilindros maestros e incluso las bombas ABS. Extraigo los pasadores de las pinzas, los limpio y los lubrico, ya que los pasadores secos provocan un desgaste desigual de las pastillas. Y ya que estás en ello, revisa las pastillas de freno, los rotores e incluso los mangueras. Después de recorrer 160,000 km, no es raro que haya que cambiarlos todos, aunque ya se hayan cambiado una vez. Un líquido nuevo y unas pinzas revisadas garantizan un frenado seguro y fiable. Si lo ignora, se arriesga a tener problemas justo cuando más necesite los frenos. Sin embargo, el siguiente secreto no tiene que ver con el frenado, sino con el suministro de combustible al motor. Si lo omite, su coche se ahogará lentamente. Secreto número 5, limpieza del sistema de combustible. Los motores también se ahogan con carbono y suciedad.